porque hasta aquí tú nos has ayudado, nos has sostenido y lo seguirás haciendo hasta que tu Hijo Jesucristo venga. Padre bendito, que cualquier cosa que yo hable sea guiada por tu Espíritu y que cualquier cosa que mis hermanos escuchen sea filtrada por el Espíritu Santo, para que desechen lo malo y tomen lo bueno, Padre. Me pongo en tus manos y pongo esta iglesia también en tus manos, porque solo tú tienes el poder para salvar. Gracias, Padre, por todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y hermanos, pues la pensé bastante. De hecho, a la hermana Ole le había dicho que iba a dar otros temas, pero al final, pues Dios les quiso hablar a través de Job. No sé qué tendrá Él para ustedes. Yo me resistía mucho porque para mí Job es un libro de mucho respeto. Es un libro complicado, es un libro duro. Porque Job es uno de los personajes de la Biblia que pasa por las cosas más terribles y conserva lo único que tenemos de valor como hijos de Dios: a Dios y a su integridad. Pierde todo, pero no pierde nada importante. Y eso es algo que Dios nos quiere hablar hoy. Podemos perderlo todo siempre y cuando no perdamos lo verdaderamente importante. En su vida han perdido mucho, como yo, todos hemos perdido. ¿Qué perdemos? ¿Qué perdemos? ¿Qué podemos perder, mis hermanos? La salud, el dinero, los bienes materiales, pero no perdemos nada importante, ¿cierto? Porque nada de eso nos quita lo único que nos tiene con esperanza en este mundo, que es Cristo. Y primero vamos a conocer a Job globalmente, porque hemos escuchado mucho, ¿verdad? Y me da risa que a veces el santo Job, aquel que sufrió calamidades y no pecó. Eso no quiere decir que Job no se haya quejado y que no le haya pasado muy mal. Porque Job es la representación de cuando la integridad, que es decir, una persona, lo completo de mí, que es algo íntegro, algo que está entero, ¿no? Cuando todo lo que yo soy tiene que enfrentar el dolor, porque ahí es donde sale el verdadero carácter. Porque cuando solo pierdo un pedacito, no pasa nada. Bueno, luego me recupero, pero ¿qué pasa el día que pierdo todo? Es como cuando nos enojamos. La gente nos puede conocer de buenas siempre, pero el día que nos conoce enojadas, esos que dicen que nos desconocen, ¿verdad? Ay, no, me dio una desconocida porque nunca había visto enojada. Pero bueno, ahora vamos a conocer un poquito más de Job y espero que a través de Job nos conozcamos un poquito más a nosotros. Porque Job va a establecer las bases de lo que Dios quiere en una persona, porque lo usa como ejemplo. Y vamos a ir a Ezequiel 14 al 20 y vamos a ver qué dice la Biblia en otras partes acerca de Job. Job 14 al 20. Job 14, 14 al 20. Aunque Noé, Daniel y Job, ¿se fijan aquí nos están poniendo Noé, Daniel y Job? Y estuvieran allí, la justicia los salvaría, solo a ellos y no a ningún otro, dice el Señor soberano. Ezequiel 14, 14 al 20. Aunque Noé, Daniel y Job estuvieran allí, su justicia los salvaría solo a ellos y no a ningún otro, dice el Señor soberano. O supongamos que yo les enviara animales salvajes que invadieran el país, mataran a los habitantes y dejaran la tierra desolada y demasiado peligrosa para ser transitada. Tan cierto como que yo vivo, dice el Señor soberano, aunque esos 3 hombres estuvieran allí, no podrían salvar ni a sus hijos ni a sus hijas, se salvarían solo ellos 3, pero la tierra quedaría desolada. O supongamos que yo provocara guerra contra el país y mandara ejércitos enemigos para destruir tanto a personas
como animales, tan cierto como que yo vivo, dice el Señor soberano. Aunque esos 3 hombres estuvieran allí, no podían salvar ni a sus hijos ni a sus hijas, solo ellos 3 se salvarían. O supongamos que yo derramara mi furia y enviara una epidemia al país que matara tanto a personas como animales. Tan cierto como que yo vivo, dice el Señor soberano, aunque Noé, Daniel y Job estuvieran allí, no podrían salvar ni a sus hijos ni a sus hijas, solo ellos 3 se salvarían por causa de su justicia. Y aquí está un enfrentamiento duro. Nosotros tenemos a Job en muy alta estima, pero Job no salva a nadie. Ni Noé, dice, ni Daniel, ni Job. Solo, dice, aunque pasaran todas estas calamidades, solo se salvarían ellos. Entonces, Job es alguien más, igual que tú, igual que yo. Y eso es con lo que quiero empezar, porque muchas veces tenemos a los personajes bíblicos como en muy alta estima y algo imposible de alcanzar. Pero son siervos, son igual que nosotros. Si tú eres hijo de Dios, tienes el mismo poder. La pregunta está en si realmente hemos tenido un encuentro personal con Dios. Porque esa es la diferencia de Noé, Daniel y Job con cualquiera que no conoce al Señor. Que Noé, Daniel y Job tuvieron un encuentro con Dios, cara a cara. Y no me refiero físicamente cara a cara, sino muy íntimo. Y eso permitió que conservaran su integridad con todo su pecado. Y este hombre justo, reconocido, que era de Ur de los Caldeos, de la tierra de Abraham, quiere decir que ahí también Dios estaba hablando. Este hombre deja este testimonio a través de este libro, escrito en poesía, en prosa. Es una obra maravillosa de poesía en prosa. Y además nos muestra que es posible enfrentar mucho dolor y permanecer en santidad. Él va a tener enfrentamientos terribles con la creencia de la época, de su cultura, donde se pensaba, y yo creo que a veces todavía lo pensamos, un poquito, que si alguien padecía mucho es porque estaba en pecado. Híjole, le está pasando todo eso porque seguramente está en pecado. Y Job va a enfrentar todo esto con sus mismos amigos que van a ayudar. Y lo hacen seguramente con la mejor de las intenciones. Pero no es suficiente. Al contrario, le dan para abajo. Job había nacido en una época de los hacendados, donde todavía la gente podía hacerse de muchas tierras. Y aunque sufrió mucho, no cayó en pecado. ¿Por qué? Porque él entendió lo que realmente significaba el señorío y la soberanía de Dios. Cuando Dios gobierna, pase lo que pasa, toca aceptarlo, ¿cierto? Cuando tenemos un jefe, aunque nos caiga mal, o aunque sepamos que se está equivocando, se tiene que hacer lo que dice, aunque a mí no me agrada. Y además, este jefe, este señor, no se equivoca, aunque ante nuestros ojos pudiera parecer. Pero la verdad es que Él es perfecto y es santo. Siempre vamos a ver en este libro, y no solo en este libro, en la historia, que hay que enfrentar el juicio de otros en medio de nuestro dolor. Aquí quisiera recordarlo cuando Jesús está con, no sé si conocen la historia del ciego de nacimiento, en Juan 9. Jesús va caminando y ven a un hombre ciego de nacimiento y los discípulos le preguntan: ¿de quién es la culpa de que él haya nacido ciego? ¿De él, pecado de sus padres, del pecado de él o de quién? Y Jesús le dice: de ninguno. Él nació ciego para la gloria de Dios. Y precisamente este es el caminar que vamos a ver con Job. Esta historia que Jesús dice: no,
Dios mismo nos está diciendo ahí en Juan 9, 2 y 3, que a veces la enfermedad no es ni por el pecado de los padres, ni por el pecado de los hijos, es para que el nombre de Dios sea glorificado en esa persona. Entonces, eso todavía en el tiempo, los amigos de Job no lo entendieron. Y Job va a tener que enfrentar todo este juicio. La autoría de Job se cree que porque Job menciona en Job 19 que él quisiera que todo lo que le ha pasado quedara escrito en Job 19, 23 y 24, se cree que lo escribe Job. Pero también hay versiones que dicen que fue escrito por Moisés o por Eliú, otro de los amigos, o incluso se le ha querido imponer a Salomón el texto, pero la realidad es que la mayoría implica que es Job mismo. Por este versículo en Job 19, 23 y 24, lo voy a leer, que es como, pero hay, bueno, los eruditos, ¿verdad? Todavía tienen una incertidumbre, dice 23 y 24, o que mis palabras fueran grabadas, o que quedaran escritas en un monumento, talladas con cincel de hierro y rellenas de plomo y labradas en la roca para siempre. O sea, hay una intención de Job de que todo lo que le ha pasado quede escrito de alguna manera. Por eso se cree, ¿verdad? Pero bueno, al final de cuentas lo que confiamos es que lo ha inspirado el Señor. Y en lo que Job nos enseña, entre muchas cosas, que la vida es integral. Estamos en un plano físico que vemos y sentimos todo el dolor, pero también hay un plano espiritual del cual en su momento Job no estaba tan consciente, pero que afecta totalmente su vida, porque todo se planea en el mundo espiritual y las consecuencias están en el mundo físico. Y eso es algo que tenemos que tener cuidado, porque la guerra que no vemos es mucho más terrible que las que sí vemos. Porque vamos a empezar ahí en Job 1. Vamos a leer 2 versículos de Job 1 que son las que nos van a dar como inicia el autor de Job y lo que Dios piensa de Job. Ahí el 1 dice, había un hombre llamado Job que vivía en la tierra de Uz. Era un hombre intachable y de absoluta integridad, que tenía temor de Dios y se mantenía apartado del mal. Qué bonita descripción, ¿no? Y el versículo 8 dice, entonces el Señor preguntó a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? Es el mejor hombre de toda la tierra, es un hombre intachable y de absoluta integridad. Tiene temor de Dios y se mantiene apartado del mal. De Job sabemos que era un hombre importante e íntegro, porque la palabra intachable en otras versiones se usa como integridad también. Es recto, es decir, es derecho, hace todo bien. Es temeroso de Dios y temeroso de Dios se refiere a alguien que reverencia a Dios, alguien que cuando ve a Dios se postra delante de Él. Bueno, en cuanto a la adoración que Job tiene por el Señor, y que aparte está alejado, apartado del mal. Este hombre es una sola pieza. Job a lo largo de su vida va a pasar muchas cosas. A partir del capítulo 1 y el 2 hasta todo el 2, vamos a ver todas las pérdidas que él tiene. Casi todo lo va a perder, pero su carácter, aunque se lamenta, se mantiene íntegro. ¿Qué nos pasa a nosotros cuando sufrimos, cuando enfrentamos el dolor? ¿Mantenemos nuestra integridad o cómo reaccionamos? Porque esto es lo que tenemos que pensar. Cuando enfrentamos el dolor, ¿cómo reaccionamos nosotros? Porque siempre vamos a poner un pretexto para actuar de la manera correcta.
Pero la verdad es que Dios quiere ponernos en el espejo y decir, bueno, pero ¿y tú? ¿Cómo reaccionas tú cuando sufres? Porque aquí tenemos un ejemplo y dice, la clave es íntegro, es recto, intachable, apartado del mal, temeroso de Dios. Básicamente está describiendo a un pequeño Cristo, a una tipología de Cristo, le llamamos en teología, ¿no? Alguien que pareciera, no es, pero pareciera. ¿No deberíamos ser así nosotros? ¿Cómo reacciona la integridad ante el dolor? Y vamos a ir ahí mismo a Job 1, 19 y 20. Dice, de pronto un fuerte viento del desierto llegó y azotó la casa por los 4 costados, la casa se vino abajo y todos ellos murieron. Yo soy el único que escapó para contárselo. Y se refiere a los hijos de Job. Job se levantó y rasgó su vestido en señal de dolor. Después se rasuró la cabeza y se postró en el suelo. ¿Para qué? Estaba sufriendo, lo da a notar, se rasga sus vestidos, se rapa, se rasura todo y se sienta a sufrir, porque él ya había perdido sus huellas. En el caminar de todo el capítulo 1, Job pierde sus huellas, pierde sus burros, pierde sus ovejas, pierde sus camellos, pierde a todos sus sirvientes, nada más el que llega a avisar le dice, solo yo sobreviví. Y finalmente pierde a todos sus hijos. Y en ese momento dice que se desgarra, rasga sus vestidos. Es una manera de mostrar en la cultura de esa época su dolor físico, interpretarlo a través de rasgarse la ropa, raparse el cabello y ponerse, nosotros pensaríamos, ¿no?, a llorar. Pero dice que se rasura la cabeza y se postra en el suelo a adorar. ¿Cómo reaccionas tú ante el dolor? Porque Job mostró su dolor, de verdad lo mostró, pero aún así se postró a adorar. Y en su adoración exaltó la soberanía y el poder de Dios. ¿Qué dice el versículo 21? ¿Lo leemos juntos? No va a estar ahí, quiero que lo leamos juntos. Job 1, 21. A pesar de todo, Job no pecó. El 21. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo estaré cuando me vaya. El Señor me dio lo que tenía y el Señor me lo ha quitado. Alabado sea el nombre del Señor. Esto es adoración. Reconocer el lugar de Dios, de gobierno, de soberanía, que decide, y el mío. Nací desnudo, así me voy a ir. Dios dio y Él quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Esa es la actitud de alguien íntegro ante el dolor. Y si esa no es la nuestra, tenemos que lograrlo, porque hace falta enderezar algo en nuestro corazón. Y siempre ponemos un pretexto. Con Job, les digo, yo le tenía miedo, porque el dolor y el sufrimiento, que son cosas distintas, el dolor es físico, el sufrimiento es racionado, es el dolor racionalizado en la cabeza. El dolor y el sufrimiento pueden parecernos muy injustos, pero aún así deben conducirnos a la adoración, porque Dios decidió. Él sabe por qué lo hace. Que quien gobierna es Dios, quien decide es Dios, pero para eso necesitamos renunciar.
¿Hemos renunciado a gobernar nuestra propia vida? ¿O queremos seguir teniendo el control en la mano? Porque aquí Job era un terrateniente, poderoso, muy rico. Tenía el negocio perfecto y la familia perfecta. Y lo perdió todo en unos días. De repente, sin haber hecho algo para merecer toda esa calamidad. Y se mantiene. Dice el Señor, el mejor hombre que hay en esta tierra, el más íntegro, ese es Job. Lo presume. ¿No has visto a mi siervo Job? Mira, a pesar de que me incitaste en su contra, mantuvo su integridad. Seguramente Dios ya te ha zarandeado y te ha hecho pasar por cosas terribles. ¿Le has soltado el control? Le has dicho, Dios, no me voy a aferrar a gobernar yo mi vida. Me aferro a ti y tú gobierna. Renuncio al poder que quiero tomar sobre mi existencia. Me aferro a ti y tú gobierna. Eso es mantener la integridad. Dependencia y obediencia. Job no tenía otra salida, ¿cierto? Porque el dolor nos puede hacer caer en una espiral que nos enceguece. Y Job no fue ajeno a eso. Él expresó su dolor en Job 3. Es un llanto profundo, porque no creo que todo esto lo haya dicho riéndose. Por fin habló Job y maldijo el día de su nacimiento. Y saben que no es el único. Busquen Moisés, Elías, grandes siervos de Dios, y le dicen a Dios, si he hallado gracia. Jeremías, mátame. Y van a ver ustedes cómo responde Dios ante eso. Porque aquí con Job dice, que se ha borrado el día en que nací y la noche en que fui concebido, que ese día se convierta en oscuridad, que se pierda aún para Dios en las alturas y que ninguna luz brilla en él, que la oscuridad y la penumbra absoluta reclamen ese día para sí, que una nube negra la ensobrezca, que esa noche sea borrada del calendario y que nunca se encuentre entre los días del año, ni aparezca entre los meses, que esa noche sea estéril, que no tenga ninguna alegría, que maldigan ese día los expertos en maldiciones, los que con una maldición podrían despertar al Leviatán, que las estrellas de la mañana de ese día permanezcan en oscuridad, que en vano espere la luz y que nunca llegue a ver la aurora. Maldigo ese día por no haber cerrado el vientre de mi madre, por haberme dejado nacer para presenciar toda esta desgracia. Estaba triste, pero nunca maldijo a Dios. ¿Se fijan? Incluso quiere que Dios no haya visto el día que él nació. Mantiene su integridad, pero está cegado de dolor. El dolor es terrible. Y él empieza, es como una espiral que va y va y va y va hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. Y tenemos que tocar fondo, porque duele. Duele. ¿Y cómo interviene Dios? Escucha. Está escuchando. Él está escuchando. Pero a veces Dios guarda silencio. Porque es sano también desahogarnos. El que sufre añora el descanso. Ahí en los versículos 13 y 15 dice, si hubiera muerto al nacer, ahora descansaría en paz. Estaría dormido y en reposo, descansaría con los reyes y con los príncipes ministros del mundo, cuyos grandiosos
edificios ahora yacen en ruinas. Descansaría junto a príncipes ricos en oro, cuyos palacios estuvieron llenos de plata. Cuando nosotros sufrimos, cuando tenemos dolor, añoramos descansar, estar en paz. Y lo puse aquí porque quiero que sepan que es normal y que Dios puede con eso. Si estás triste y quieres dormir, duerme. Dios puede. Mira, Dios no necesita que estemos despiertos para... No vaya a ser que me hable una hermana. No. Duerme. En realidad, a veces pienso, ¿no?, que Dios nos escucha y dice, ¿sabes qué? Lo que pasa es que tiene sueño. ¿Sí han visto que los niños cuando lloran generalmente tienen sueño, tienen hambre? Y cuando duermen y comen y se levantan, ya están un poco mejor. Cuando sufrimos, necesitamos descansar. Y el que llora necesita tranquilidad y libertad. En los versículos 18 y 19 ahí del 3 dicen, aún los cautivos logran tranquilidad en la muerte, donde no hay guardias que los maldigan. El rico y el pobre están ahí y el esclavo se libera de su dueño. Job lo que quería era libertad y quería tranquilidad. Job añoraba poder descansar de todo su dolor, porque ustedes creen, todo lo que había ya llorado ese hombre, se había prostrado a adorar y lloraba. ¿Cuántas veces no hemos deseado lo mismo que Job? Señor, ya déjame descansar. Quiero estar tranquilo, ya dame paz. Esto ya no puedo. Llévame. Y constantemente en la Biblia vamos a ver a los grandes hombres de Dios, esos grandes líderes, llorar y decirle a Dios, si he hallado gracia delante de tu rostro, como Moisés, mátame. Y es terrible, y cuando nosotros escuchamos que un hermano lo dice, decimos, no hermano, ¿cómo crees? No le vaya a decir eso a Dios. Dios puede con eso y más. Y no te va a matar, no te preocupes, te va a dejar llorar. Dios no cumple caprichos, hermanos. Elías le dijo al Señor que lo matara, ¿y qué hizo? Elías no vio la muerte. Pasó un carro de fuego y se lo llevó. El Señor se lo llevó y Elías no vio la muerte, por más que la pidió. Entonces, no se preocupen. Dios no se los va a conceder cuando ustedes quieran. Para Job la muerte era tranquilidad y paz. Y todo lo que Job dice aquí es su dolor hablando. Y Dios lo escucha. Y Él sabe que el dolor nos lleva a un lugar oscuro. ¿Ustedes creen que Dios no sabe? ¿Qué le dice Jesús en Getsemaní a Dios? Si ha hallado gracia, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero la Biblia nos narra que Jesús estaba tan angustiado que estaba sudando sangre, porque sabía lo que le esperaba. Dios no es ajeno a tu dolor. Al contrario, porque esto que le pasó a Job, todo su pérdida y todo su dolor, a Dios también le pasó. Dios también perdió a su hijo. Lo entregó. A diferencia, Job simplemente pasó, pero Dios lo planeó y lo entregó. Y Él fue voluntariamente. Ese es el Dios que tenemos. Por eso Dios entiende. Es el único que perfectamente va a entender tu dolor. Necesitan conocerlo cara a cara. Porque Él sufrió y entregó a su hijo voluntariamente. Y le duele porque lo ofendemos todos los días. Lo que Job sufre en este pedazo de su historia, Dios lo sufre todos los días porque somos malos y desobedientes y pecadores y lastimamos a Dios y lo injuriamos y lo maldecimos y no nos cansamos de hacer el mal. En lugar de vivir apartados del mal, vamos y lo buscamos.
¿Dónde está la integridad de los hijos de Dios? ¿Por qué la gente se burla del Evangelio? Porque hemos perdido la integridad. Porque no somos intachables, ni rectos, ni apartados del mal. Porque si lo fuéramos, Cristo ya hubiera venido porque todos le conocen. Nos enfrascamos en nuestra oscuridad porque nos duele. Y nos duelen muchas cosas. Dios escucha nuestro dolor aún en la noche más oscura y terrible. Los versículos 23 y 24 ahí en Job 3. ¿Por qué dar vida a los que no tienen futuro, a quienes Dios ha rodeado de dificultades? No puedo comer a causa de mis suspiros, mis gemidos se derraman como el agua. Está sufriendo. Y a este periodo de dolor se le conoce también como la noche oscura del alma. Ese momento terrible donde te vas en el espiral, te quedas ciego y te entregas a tu dolor. Te entregas. Y enfrentamos nuestros miedos y somos expuestos verdaderamente. Cuando sufrimos, nos damos a conocer. Todo lo oculto de nuestro carácter y de nuestra personalidad sale. Todo lo feo que podemos esconder cuando estamos bien y fingir que estamos alegres todo el tiempo, sale a flote con el dolor. Y justo ahí es donde Dios nos quiere y Dios nos ve. En este lamento y oscuridad Dios nos encuentra. En este lamento y oscuridad Dios nos escucha, nos ve y nos atiende. Porque Job piensa que Dios no lo escucha, pero Job va a responder. Dios va a responderle a Job. No se va a quedar callado para siempre. Y vamos a ver ahí, dice, ¿cómo sobrevivir al dolor con integridad? Y les voy a leer algunos versículos sueltos. Dice Job 4, versículos 8 y 9. La experiencia me dice que los que siembran problemas y cultivan el mal, eso cosecharán. Un soplo de Dios los destruye y se desvanecen como una ráfaga en su honor. Y estas son cosas que no debemos decirle a nadie. Aquí está Elifaz hablándole a su amigo, pero no lo está haciendo de la manera correcta. Porque cuando venga el duelo hay que vivirlo. Hay que llorar y desahogarse. Hay que hablar con Dios. Hay que entregar nuestro dolor. En 5, 2 y 3 versículos, 2 y 3, te aseguro que el resentimiento destruye al necio y los celos matan al ingenuo. He visto a los necios triunfar momentáneamente en la vida, pero después llega la calamidad repentina. Todo esto es lo que piensan otros cuando a nosotros nos duele, pero vamos a ver más adelante que no es lo que Dios quiere. Además de todo el duelo y las pérdidas que enfrentamos, también Job tuvo que enfrentar a sus amigos queriéndolo ayudar. Y le empiezan a decir muchas cosas con buenas intenciones, porque ellos creían y pensaban que era lo correcto, pero no lo van a llevar al arrepentimiento. Quieren que se arrepienta de un pecado que Job no ha cometido. Y ciertamente Job tenía otras causas para su dolor, y aquí las vamos a aprender. Pero también tenemos que aprender a vivir el dolor. Vívelo, llóralo y desahógate. Habla con Dios y entrégaselo. Porque también cuando vivimos un dolor y lo sobrevivimos con Dios, vamos a aprender a tratar a otros que viven el dolor. Y si tú ves a alguien con dolor, escúchalo. A diferencia de los amigos de Job que llegaron a hablar. Ciertamente pasaron unos días en silencio llorando con él, pero después empezaron a hablar. Pero a nosotros nos toca escuchar y no dejarnos llevar por las apariencias, porque nadie entiende el dolor del otro hasta que lo vive. Podemos juzgar desde fuera, pero el fondo solo la persona que lo está viviendo lo conoce.
No hables fácilmente ni corras a dar consejo. Escucha. Sé compasivo. Ahí en el mismo, en Job 6:14, dice, uno debería ser compasivo con un amigo abatido, pero tú me causas sin ningún temor, pero tú me acusas sin ningún temor al Todopoderoso. Y aquí es Job contestando. Dice, uno debería ser compasivo, pero tú me estás acusando sin ningún temor a Dios. Dice, no acuses, sé compasivo. No hagas acusaciones, no critiques, ayuda e instruye solo si se te solicita. Versículos 24-25. Enséñame y me quedaré callado. Muéstrame en qué me equivoqué. Las palabras sinceras pueden causar dolor, pero ¿de qué sirven sus críticas? ¿De qué le servía con todo lo que los amigos le empezaron a decir? De nada. No supongas, pregunta, versículo 29, Job 6:29. Dejen de suponer que yo soy culpable porque no he hecho nada malo. Y aquí está aclarando. Después de que hablaron y todo, dice, no he hecho nada malo, no supongan, pregúntenme. Ayuda a las personas a guiar su lamento a Dios. Job 7:7. Oh Dios, recuerda que mi vida es apenas un suspiro y nunca más volveré a ser feliz. Que Job todavía está sufriendo. Dice, como todos cuando estamos tristes, nunca más voy a volver a ser feliz. No voy a salir de este pozo profundo. Y así está Job. Miren, yo creo que nos identifiquemos. Porque está sufriendo un dolor indescriptible. Como muchas veces nosotros. Igual que cualquiera de nosotros, nunca más voy a volver a ser feliz. Está derrotado. Sabe quién es Dios y no quiebra su integridad. Pero el que Job y nosotros nos lamentemos no quiere decir que realmente estamos quebrantando la ley de Dios. O que estamos pecando en su contra porque nos duele y decimos lo que sentimos cuando nos duele. Dios nos está viendo siempre y Él tiene el poder de perdonarnos y limpiarnos de toda culpa. El versículo 11 dice, no puedo evitar hablar, debo expresar mi angustia. Mi alma está llena de amargura y debe quejarse. Hermano, tómalo. ¿Por qué Dios dejó este libro aquí? Mi alma debe quejarse. Dios puede con la queja. Siempre ha podido. Y finalmente, Job llega a este punto donde la integridad ante el dolor nos lleva a reconocer el poderío de Dios y a pedir perdón. Estos versículos del 17 al 21 probablemente los conozcas o los hayas escuchado, pero no sabías el contexto del dolor en el cual se decía. ¿Qué son los seres humanos para que nos des tanta importancia? ¿Para qué piensas tanto en nosotros? Entonces Job sí se sentía escuchado, ¿no? Dice, ¿por qué Dios piensa tanto en nosotros? ¿Quiénes somos para que Dios se acuerde de nosotros? Pues nos examinas cada mañana y nos pruebas a cada momento. ¿Por qué no me dejas en paz? Al menos el tiempo suficiente para poder tragar. Si he pecado, ¿qué te he hecho, oh vigilante de toda la humanidad? ¿Por qué me haces tu blanco? ¿Acaso te soy una carga? ¿Por qué mejor no perdonas mi pecado y me quitas la culpa? Pues pronto me acostaré en el polvo y allí moriré. Cuando me busques, me habré ido.
¿qué hace el dolor con nosotros? Porque la integridad ante el dolor condució a Job a pedir perdón. No sabía ni de qué, pero ya perdóname el pecado, ya quítame la culpa. En todo esto reconoce, dice, Job está diciendo ahí que Dios es mucho más grande y no tendría ni por qué acordarse de nosotros. Job reconoce en todo esto que Dios, miren, nos examina cada mañana. Es el vigilante de la humanidad. Nos dice mucho de su fe, porque dice que Dios nos prueba a cada momento, que Dios puede y quiere perdonarnos de nuestros pecados y quitarnos la culpa. ¿No es este el Evangelio, hermanos? Job reconoce y le pide a Dios, quita mi pecado y mi culpa. Así es que si no lo has hecho, pídeselo hoy a Dios. Dios, quítame el pecado y mi culpa. Es tiempo, ya es tiempo. No vivas más en ese dolor sin sentido. No venimos a este mundo a sufrir. Es nuestro orgullo quizá lo que nos mantiene apartados de Dios. Pero ¿qué tal si le entregas el control? Y si Dios te quita todo, que te lo quite. Mientras Él gobierne y te perdone el pecado y te quite la culpa, gloria a Dios. Porque Él gobierna. Con todo lo que Job dijo y con todo lo bueno que él podía hacer, reconoció que no era tan importante como dice. Dios tenía su lugar y él tenía el de él. ¿Quiénes somos nosotros para que le importemos tanto a Dios, hermanos? ¿Por qué Dios se ocupa de nuestras necesidades? Porque es que Dios atiende nuestras súplicas. ¿Quiénes somos para Dios? ¿Qué dice Génesis 1, 27 y 28? Perdón, 26. Vamos a leer el 26. Entonces Dios dijo, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen para que sean como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. Para que sean como quién, hasta ahí. Para que sean como quién. Que sean como nosotros. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Tú crees que si Dios dio a su único Hijo por ti y por mí, te va a abandonar cuando estás triste? ¿Cuando estás pasando por dolor? ¿O cuando estás sufriendo? No. Dios se acuerda. ¿Qué son los seres humanos para que nos des tanta importancia? Para que pienses tanto en nosotros. Somos su imagen. Somos su semejanza. Y nos aman tanto que dio a su Hijo por nosotros. Esos somos. Amén. Para enfrentar el dolor como Job, necesitamos a Jesucristo en nuestro corazón. Job estaba consciente siempre, en todo momento de dolor, que él era Job y Dios era Dios. ¿Estamos conscientes? Porque somos amados, muy amados. Nos hace falta entender quién es Dios, porque solo Él tiene el control
dispuesta a soltarse, deja que Él gobierne. Solo por hoy, haz el experimento. ¿Y qué tal si hoy obedece? Y que Dios haga lo que vaya a hacer. Oremos. Padre, gracias Señor, porque en este tiempo tú has hablado, nos has, espero Dios, quebrantado un poquito, porque tenemos muchas cosas que duelen en este mundo. Pero hoy yo espero que podamos dejarte a ti gobernarnos, que tú tomes el dolor, porque tú sí puedes, yo no, ni ninguno de los que estamos aquí podemos, pero tú gobiernas, que en medio del dolor podamos adorarte de verdad en lo profundo, porque la adoración es lo que reconoce quién eres tú y quién soy yo. Y a pesar de tu poder y de tu infinita inteligencia y magnificencia y soberanía, me escuchas, nos escuchas. Gracias. Permítenos entregarnos en ti, porque tú puedes y tú gobiernas. Gracias por ser un buen papá. Nos entregamos y te pido todas estas cosas, Señor, que puedan penetrar en nuestro corazón para transformación. En el nombre de Cristo Jesús pongo todo esto